Occidente está en una crisis cultural y yo diría hasta moral como pocas veces se ha visto. Y creo que la forma más clara o el lugar donde más claramente se puede ver esta crisis son las universidades de élite. Las universidades que están preparando a quienes van a ser los próximos líderes comerciales, empresariales, políticos del mundo. Hoy, convertidas en nidos de antisemitas, copadas muchas de ellas en Estados Unidos, por ejemplo, desde hace semanas, por grupos que cantan por la destrucción del Estado de Israel y reivindicando al grupo terrorista Hamas, en muchos casos ante la inacción de las autoridades, en otros sí, afortunadamente con acción de las autoridades. De esto que hemos venido hablando aquí en DNews vamos a estar conversando con Alexander Rosenberg, que es el vocero de la Liga Antidifamación que se encuentra en este momento en Nueva York. Alexander, ¿cómo le va? Aquí lo saluda Darío Mizrahi para toda Latinoamérica por DNews. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Alexander, ¿qué está pasando? ¿Cuándo fue que las universidades de Estados Unidos se convirtieron en lugares que pueden acoger y albergar a antisemitas que a viva voz piden la destrucción del Estado de Israel? A ver, nosotros venimos viendo esta tendencia desde hace ya varios años y de hecho en nuestra auditoría de incidentes de antisemitismo que se publica todos los años y luego se hace un informe especializado acerca de los campus universitarios, venimos sonando la alarma acerca de este tema, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, luego del 7 de octubre del año pasado y hasta el 25 de abril, hemos contado alrededor de unos 900 incidentes de antisemitismo en universidades a lo largo y ancho de los Estados Unidos, y eso significa casi un 700% de aumento, luego de, por supuesto, la tendencia que ya venía en alza y en récord. Entonces, definitivamente hay una crisis de valores, definitivamente hay deficiencias en las instituciones universitarias en las que se ha, como bien decías, bloqueado el acceso a estudiantes judíos, donde vemos cómo ayer salía un estudiante de Columbia que se grabó a sí mismo diciendo que las personas que se autoidentificaban como sionistas no merecían la vida. Recordemos que el sionismo no es otra cosa que el llamado a la autodeterminación del pueblo judío en un Estado propio, en el Estado de Israel. Entonces, expresiones como estas, donde estudiantes usan banderas del Hamas o de Hezbollah o del Frente Popular para la Liberación de Palestina, son solo unos cuantos ejemplos de la degeneración de la que estabas hablando. Alexander, y en este contexto, ¿qué está viendo de la respuesta de las autoridades? Primero de las autoridades universitarias. Muchas de ellas han tenido que dar explicaciones ante el Congreso. Algunas, incluso de algunas de las universidades más prestigiosas, tuvieron que dejar sus cargos. Harvard es uno de esos ejemplos. ¿Qué está viendo de allí? Estamos viendo una mezcla, ¿no? En una respuesta en algunos casos muy deficiente, en donde se ha permitido incluso la interrupción de las clases, como fue en la Universidad de Columbia, donde se suspendieron las clases y se envió todo a Zoom, a online. En otra universidad, la Universidad de California del Sur, ayer recibimos la noticia de que se había suspendido el acto de graduación. Es decir, se está en muchos casos permitiendo que estas personas interfieran con el derecho de los estudiantes, de todos los estudiantes de la universidad, de recibir clases, de estar presentes en el campus universitario e incluso de graduarse. Recordemos, por ejemplo, que esta es la generación que hace tan solo 4 años no logró graduarse de el bachillerato, del high school en los Estados Unidos, porque estábamos en pleno Zoom. En plena pandemia y todos estaban viendo clases por Zoom, muchos se graduaron por Zoom, de hecho. Entonces, hay una mezcla. Muchas están respondiendo de forma eficaz, eficiente. Hemos visto cómo la Universidad de la Florida, por ejemplo, prohibió este tipo de encampamientos, para llamarlo tomas de las plazas centrales de las universidades. Otras definitivamente no han sido efectivas. Y si hablamos de las autoridades políticas, porque en estos momentos, mientras está pasando esto, el presidente Biden habló de que él defiende la idea de la libertad de expresión en las universidades. Y a mí no me terminó de quedar claro si él considera que los ataques antisemitas forman parte de una expresión de libertad. A ver,
A ver, pongámoslo en contexto. Desde la presidencia de la República se ha avanzado con una estrategia para el combate del antisemitismo a lo largo y ancho del territorio americano. Nosotros hemos sido asesores de esa estrategia desde la organización que yo represento. Sin embargo, de nuevo, hay hasta la municipal, hay distintos estratos de voceros nacionales que en muchos casos aupan este tipo de protestas y en otros casos las han condenado. Vimos cómo el presidente del Congreso ayer, Murphy, estuvo en la Universidad de Columbia, se reunió con la presidenta de la universidad, dijo que iba a hablar por teléfono con el presidente Biden. El presidente Biden, sin embargo, también ha dicho que pide que las personas se pongan en el puesto del pueblo palestino. Es decir, hay mensajes mezclados en muchos casos. Creo que es muy importante solicitar a todas las autoridades, a todos los niveles, tomar la postura moral. Y la postura moral aquí, seguimos diciéndolo, es no se puede permitir que los valores de la sociedad degeneren en que estamos elevando el mensaje de organizaciones terroristas reconocidas por el Departamento de Estado y por la Unión Europea. Hemos visto, por ejemplo, como evidencia de esto, que el propio Hamas ha celebrado estas protestas. Entonces se está cayendo en un juego de degeneración moral muy importante. Porque al mismo tiempo uno ve respuestas como la que estamos viendo ahora en imágenes, que esto ocurrió, si no me equivoco, en la Universidad de Texas en Austin, que es una de las universidades más importantes del país, y donde el gobernador Greg Abbott, recordemos del partido contrario a Biden, dijo: no vamos a aceptar ninguna clase de antisemitismo en las universidades y quienes incurran en estas prácticas serán directamente desalojados y arrestados. Y uno entiende que esa es la respuesta lógica. ¿Por qué a otros les cuesta tanto, frente a una aberración como es el antisemitismo, responder de esta manera? Y creo que esa es una pregunta que tenemos que hacerle a ellos, ¿no? En muchos casos se le hace esta pregunta. Es decir, ¿usted tomaría esta posición si estuviéramos hablando de personas de color? ¿Tomaría esta posición si estuviéramos hablando de personas LGBTQ? ¿Tomaría esta posición si estuviera hablando de cualquier otra minoría o sección marginalizada de la sociedad? Y evidentemente, en muchos casos la respuesta es no. Entonces, creo que ha permeado, y esto es una alerta que venimos sonando, ¿no? Ha permeado la aceptación del antisemitismo, la normalización del antisemitismo en muchas secciones de la sociedad, en nombre de la libertad académica o en nombre de la libertad de expresión, cuando no nos estamos dando cuenta de que se está excusando la marginalización de una religión y de ciudadanos de una religión entera. Vemos cómo, por ejemplo, se ha sustituido en el lenguaje común, para llamarlo de alguna forma, la palabra sionismo por la palabra judío para hacerlo permisible, y sin embargo entendemos que, de acuerdo con la mayoría de nuestros sondeos de opinión, más de un 75% de las personas que profesan la fe judía se identifican como sionistas y toman eso como parte de su identidad porque entienden que durante más de 2000 años ese pueblo no tuvo el beneficio de la autodeterminación. Entonces, ahora lo tienen, ahora lo pretenden ejercer y otras toman esa palabra como una mala palabra para desprestigiarla y alienarlos del campus universitario y de muchos otros sectores de la sociedad. Ahora, a futuro, Alexander, ¿qué estrategias están pensando ustedes para combatir esto? Porque más allá de que uno puede arrestar al que está profesando estas barbaridades, y que creo que es lo lógico, hay ahí una discusión cultural a dar para lograr, digamos, que estas ideas no sigan avanzando. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que ustedes están pensando? Bueno, nosotros hemos hecho un llamado a las autoridades, tanto nacionales como universitarias, para que uno se pongan en contacto con los líderes de las fuerzas de seguridad del Estado y pongan un coto a esto, ¿no? Esto es al corto plazo. Al mediano plazo, obviamente, les hemos solicitado que hagan un llamamiento moral muy claro y se posicionen ante esto. Y
También venimos de haberle dado notas, es decir, de haber hecho una boleta de calificaciones para más de 85 universidades a lo largo y ancho del país, diciendo usted tiene una A, una B, una C, hasta la F, de acuerdo a cómo usted está manejando este tipo de incidentes de antisemitismo. Recordemos que venimos de una larga época. Esta semana ha sido una crisis muy específica que llegó a una especie de cenit, pero esto se viene manteniendo en el tiempo. Y finalmente, por supuesto, seguimos haciendo un llamado a las autoridades nacionales para que pongan presión, para que esto sea manejado. Y finalmente, como te decía hace unos minutos, hemos estado haciendo un llamado para que se ponga una prioridad en el proceso de las graduaciones de estos alumnos que no merecen tener ese derecho coartado, ¿no? En este momento. Es decir, que no se permita que las universidades queden tomadas. El tema de valores ya es un tema educativo, es un tema de trabajar con las universidades en temas curriculares, en temas de inclusión de todas las minorías y de desvirtuación de, por supuesto, estos tropos antisemitas que han permeado y se han normalizado. Alexander Rosenberg, muchísimas gracias por este tiempo para toda Latinoamérica a través de DINUS. A ti, Darío. Muchísimas gracias.